Quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, en esta noche, si el Señor así lo permite, vamos a estar considerando el capítulo 19 de la Confesión de Fe, que nos permite ver de manera más resumida cómo la Biblia nos habla acerca de esta ley, ¿no? De la ley que Pablo está hablando también acá a los romanos. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras podemos encontrar dos referencias con la misma palabra, ¿no? La ley, como lo dice el Salmo 19, que dice que la ley de Jehová es la que convierte el alma, y hace referencia hacia la palabra de Dios, ¿no? Hacia la palabra revelada de Dios o la palabra escrita de Dios. Y por otro lado tenemos la referencia, que es mayormente a lo que menciona la confesión, es a los mandamientos que Dios dio a su pueblo, con varias intenciones, ¿no? Por un lado, de que ellos tuvieran una conducta justa, santa, piadosa, porque ellos eran reconocidos como el pueblo de Dios, ¿no? De eso se trataba, de que ellos tenían que tener cierto carácter santo, piadoso, justo, porque representaban a Dios. Ahora, esa ley nos va a decir la palabra, y también lo va a decir la confesión, fue dada inicialmente a Adán en el huerto, ¿no? Y quisiera, no saque su dedo o su mano de ahí de Romanos, porque vamos a volver, pero quiero que podamos ver ahí en Génesis el capítulo 2, el versículo 15. Es el Señor quien está hablando. La escena es cuando el Señor introduce al hombre creado al Edén, y dice así, dice versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, muchas cosas interesantes para considerar, pero por una cuestión de tiempo vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el tema de hoy. Pero dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, ¿no? Fue la voluntad de Dios, fue la obra de Dios, creando y poniendo al hombre en ese lugar tan especial, tan estratégico, para que el hombre no solamente estuviera ahí como de vacaciones, sino que le dio una orden, ¿no? Le dijo: bueno, ahora tenés que estar acá para labrar y cuidar este lugar, ¿no? Todos sabemos que más adelante dice que Dios trajo los animales delante de Adán y él lo fue nombrando. Bueno, este se va a llamar
león, este se va a llamar jirafa, y así, ¿no? Fue Adán quien le puso los nombres. No fue que Dios le sugirió, le susurró y le dijo, ¿qué te parece si a este animal de cuello largo lo llamamos jirafa? No, Adán en su intelecto, en su mente aún no caída, tenía esa potencialidad de poder dar nombre a algo que no tenía nombre, ¿no? Pero como algunos dicen, algunos señalan que el trabajo es consecuencia de la maldición de Dios. Porque se acuerdan que después que el hombre cayó, dijo que el hombre tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. Pero acá lo que vemos es que la primera tarea que Dios le da al hombre es que trabaje. Porque dice que él tenía que labrar, tenía que trabajar la tierra y cuidarla, ¿no? Pero avanzamos y dice que Dios le dijo, bueno, Dios mandó, había una orden, había un mandamiento, ¿no? Diciendo, podés comer de todas las cosas, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, este es no solamente Dios poniendo al hombre en el huerto, no solamente Dios dándole un mandamiento, sino que acá vemos cómo de una manera clara Dios está dando una instrucción, su mandamiento, una ley que el hombre tenía que cumplir. Y esa ley tenía sus bendiciones y sus consecuencias si no era cumplida, ¿no? Le dice, bueno, en la medida que vos seas obediente y no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirás, vivirás para siempre. Y eso es lo que la confesión nos va a mencionar. Pero el día que se te ocurra desobedecer, va a haber severas consecuencias, y eso lo representa con la muerte, ¿no? Esa muerte, la palabra muerte significa separación, ¿no? Y cuando el hombre murió espiritualmente, no solamente fue sacado de ese estado de inocencia, no solamente fue separado de ese estado de perfección, sino que fue separado de Dios. Lo más precioso que había en el huerto era la comunión que el hombre tenía con Dios. Pero a causa de no cumplir con este mandamiento y con esta ley de Dios, a él le fue quitado ese privilegio de relacionarse con Dios. Pero este versículo es crucial para que nosotros podamos entender de qué se trata esto de la ley de Dios. Así que la pregunta que surge automáticamente es, bueno, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? No nos referimos a la palabra inspirada, si bien tiene mucho que ver y aún refleja el carácter de la ley de Dios. Estamos hablando acerca de esa ley que Dios nos da, ¿no? Dios le dio una orden, una ley a Adán que no pudo cumplir. Luego esa misma ley él la dio al pueblo, y están expresadas en los 10 mandamientos. Bueno, rápidamente tenemos que mencionar que la ley de Dios nos ayuda primordialmente a conocer a Dios. O sea, cuando Dios reveló, si ustedes notan, los primeros 4 mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, están íntimamente ligados a nuestra reverencia y nuestra relación con Dios, dice, ¿no? No tendremos dioses ajenos, y todo eso nos indica cómo el hombre tenía que contemplar a Dios, cómo el hombre tenía que relacionarse con Dios y cómo el hombre tenía que entender a Dios, su santidad, su justicia, su amor y todo eso. Bueno, la ley nos ayuda a eso, ¿no? Dice que nos ayuda a conocer a Dios, pero también la ley, y es como siempre se dice, cuando nosotros nos acercamos más a Dios, le conocemos a Él. Pero también en la medida que nosotros le conocemos a Él, nos conocemos a nosotros mismos. Y eso es también el propósito de la ley, conocer a Dios, conocer sus mandamientos, y en la medida que vemos ese mandamiento, esa ley, conocemos nuestra incapacidad de cumplirla. La ley de Dios nos revela a Dios mismo, nos revela su carácter, nos revela sus atributos, nos revela su voluntad. La ley de Dios también nos revela lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Especialmente nos muestra nuestra naturaleza caída, pecaminosa, nuestra desobediencia y nuestra inclinación natural a hacer lo malo. Por eso el versículo que leíamos ahí en Romanos capítulo 3 dice, bueno,
sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este es el propósito de la ley, que todos los hombres puedan ser convictos, puedan ser traídos a ese estado de culpabilidad. Ese es el propósito de la ley. No solamente mostrarnos a Dios, su santidad y su justicia, sino primordialmente mostrarle al hombre su condición frente a ese Dios. Que el hombre es culpable, que el hombre es desobediente, que el hombre es malo. Eso es lo que Pablo está hablando en los versículos anteriores. En el capítulo 3 dice versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles. No hay nadie que está exento de esta culpa, que todos están bajo pecado. ¿Y cómo hace eso Pablo? Bueno, a través de la ley. A través de esa ley en la cual Dios dice que mentir está mal. Y el hombre puede ver su pecado porque Dios lo está revelando, ¿no? Dice Pablo en el libro de Romanos también que cuando la ley existió, entonces ahora puede identificar en sí mismo su pecado, su maldad, su rebeldía. Si esa ley no existiera, entonces sería una vida sin una manera de identificar mi pecado y mi maldad. La ley nos ayuda a entender nuestra necesidad. Cuando nosotros vemos a Dios, cuando podemos escuchar su ley, el estándar, su carácter santo, nosotros también nos vemos nuestra pecaminosidad y esto nos lleva a poner los ojos en Cristo. Pablo dice, la ley vino a ser nuestro ayo. ¿Alguien sabe lo que es un ayo? Un tutor. ¿Vieron cuando a veces las mujeres, sobre todas, que le gusta trabajar con la tierra, con las plantas y todo eso, pone una planta ahí un poco quizás joven, tierna y no está fuerte, entonces esa planta empieza a caerse para un lado y para el otro. Entonces lo que se acostumbra es clavarle una estaca, una madera, un palo, algo robusto donde la planta pueda ser o atada o enredada y se sostenga hasta que cobre fuerza. Bueno, ese es el tutor, el que sostenía, ¿no? Pero también la idea de tutor era alguien que guiaba, ¿no? Era como un maestro, era como alguien que estaba enseñando a un niño, a un infante, determinadas cosas que necesitaba aprender. Entonces Pablo dice, bueno, la ley de Dios, la ley que Dios ha revelado a nosotros como pecadores ha sido nuestro ayo. Ha sido quien nos ha guiado, por un lado, a conocer a Dios, por otro lado, a ver nuestro pecado y en última instancia, a llevarnos a la cruz de Cristo. Porque es cuando el hombre entiende su pecado, cuando el hombre entiende su culpa, cuando el hombre entiende las consecuencias de su pecado, es donde ve a través del Evangelio su necesidad de un Salvador. Entonces, dice que el propósito de la ley es también conocer la santidad y la naturaleza de Dios, así como nuestra naturaleza pecaminosa en nuestros corazones. Por tanto, también la ley nos ayuda a ver la necesidad de un Salvador. Bueno, entonces, el primer párrafo, hermanos, que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que tanto el párrafo 1 como el 5, el 6 y 7 son los más importantes en esto y quizás nos detengamos con más tiempo en esto. Este capítulo 19 tiene 7 párrafos, ¿no? Donde nos va a hablar de la ley de Dios. Y el primero dice que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley, amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Bueno, yo sé que hay un montón de preguntas acá, pero lo primero que está diciendo, lo que leíamos en Génesis 2 y lo que nuestros hermanos dejan expresado acá en el párrafo de la confesión, es que de alguna manera el cuadro del Edén debemos verlo como Adán, ese hombre federal, ese hombre que está representando a todos los seres humanos en todas las generaciones. Y lo que Dios le dijo a él, o ese mandamiento que Dios le dio, el de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, iba a ser una bendición para todas las generaciones futuras, incluyendo a Adán, o iba a ser una maldición para todos los que nacieran de Adán y Eva posteriormente. Ahora, lo que la confesión está diciendo es que Adán estaba capacitado para obedecer. No es que era, como dice Pablo en Romanos 7, que hay una lucha en mis miembros en la cual, dice, me encuentro queriendo obedecer la ley de Dios y mi carne quiere obedecer la ley del pecado. Entonces hay una lucha, hay un combate. Pero en el caso de Adán no era así. Dice la parte final de la confesión que el primer Adán estaba dotado con el poder, la capacidad espiritual para entender lo que se le estaba pidiendo y también para cumplirlo. Y lo que él determinó es no hacerlo, fue desobedecer a Dios. Y ahí todos nosotros, corrimos con las consecuencias. Dios entregó a Adán una ley que estaba escrita en su corazón. No solamente él le dijo a Adán, esto es lo que no tenés que hacer. Él sabía que eso no lo tenía que hacer. Él entendía el concepto y las consecuencias. La ley exigía una obediencia total, precisa y perpetua, prometiendo vida por la obediencia y muerte por la desobediencia. Él lo sabía. Y lo que pasó, ya conocemos la historia, él desobedeció, mejor dicho, Eva desobedeció y luego le convidó a su esposa. Hermanos, esta figura de Eva es muy interesante considerarla, ¿no? Porque dice que la serpiente vino y habló con Eva y ahí un poco la engañó y Eva de manera voluntaria fue y tomó del fruto. Pero todo pudiera haber quedado ahí. Ella pudiera haber comido y Adán venir como el líder de Eva, como la cabeza protectora, como aquel hombre que tenía la función de velar por su esposa y cortar ahí la maldición y decir, ¿cómo hiciste esto? Pero Adán no hizo eso. Adán comió con Eva. No sabemos qué fue lo que lo motivó, pero lo que sí sabemos es que él desobedeció junto con su esposa. Él podía haber cortado en ese mismo momento esas consecuencias, pero él accedió y todos conocemos la historia. Pero lo interesante es que ellos tenían la capacidad de obedecer a la ley expresada por Dios en el Edén. El segundo párrafo también nos dice que esa misma ley que fue dada al hombre o escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Las 4 primeros contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que a pesar de la caída, la ley de Dios, lo que Él ordenó, lo que Él mandó, no quedó en el pasado. Dios seguía exigiendo ahora la misma justicia que exigía al hombre en el Edén, o que ordenó al hombre en el Edén a toda su descendencia. Él dice, todos tienen que cumplir con esta ley. ¿Por qué? Porque yo, Dios, lo mando.
Es interesante, hermanos, y vamos a ver esto un poquito más adelante, de qué manera a veces parece una contradicción y parece una injusticia que Dios nos esté exigiendo algo que Él sabe que nosotros no vamos a cumplir. Porque Dios sabe que no hay un solo hombre que pueda cumplir con esta ley. Pero el propósito de la ley no es solamente señalar la incapacidad del hombre, sino que la ley, la imposibilidad de cumplir con esa ley, nos está mostrando la santidad de Dios. Nos está mostrando su perfección, nos está mostrando su justicia, su exigencia para su naturaleza. Y al fin, claro, nos revela, es imposible Dios cumplir con esta ley. Pero es ahí donde de alguna manera preciosa y maravillosa el Evangelio alumbra y nosotros vemos la salida a este gran problema. Pero lo que el párrafo 2 está diciendo, que esa misma ley que Dios reveló o dio o exigió a Adán en el huerto, es la misma ley que está escrita en el corazón de todos los hombres, ¿no? Miren lo que dice ahí Romanos 2, el versículo 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, esto quiere decir que al no pertenecer al pueblo de Dios no tenían un conocimiento tan claro y tan cercano como un judío promedio lo tenía, ¿no? Ellos dice Pablo, desde la más tierna infancia, ellos comenzaban a ser introducidos en este mundo de la ley judía, de los ritos, de guardar los días, la comida, la vestimenta, de aprenderse la Torá de memoria y de relacionarse con todo esto. Ellos estaban realmente gustosos. El judío promedio de la época y el de nuestra época también, de alguna manera muestra ese carácter religioso del hombre y se siente completamente satisfecho en ver cómo él está cumpliendo con esa supuesta ley de Dios. Entonces dice Pablo acá, cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen ninguna relación con la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que está diciendo es que Dios no solamente le expresó al hombre su ley, lo que ellos tenían que hacer. No solamente le dijo, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Esto está bien, esto está mal. Sino que dice, Él puso en el corazón del hombre ese sentimiento. Aún el peor de los pecadores sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Después Él decide qué hacer, pero Él sabe. Y ese sentimiento no es algo que nace de su bondad o de su justicia, sino es algo que Dios puso en su corazón. Y dice Pablo más adelante, ese sentimiento, esa ley de Dios que está impregnada en el ser humano, es lo que los acusa delante de Dios. Bueno, esa es la ley que Dios puso como parte de su creación en el hombre. La ley escrita en el corazón humano persiste, continúa como una guía perfecta después de la caída. O sea, a pesar de que el hombre cayó, el hombre, como dice Pablo en Romanos 1, sabe lo que está mal. El hombre sabe lo que está mal y por eso escapa y por eso trata de camuflar todo lo malo, como dice el profeta, ¿no? A los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. Pero el hombre sabe, como parte de lo que Dios pone en él, lo que está bien y lo que está mal. Tercer párrafo, hermanos, dice, además de esta ley, la ley revelada, la ley que Dios pone en el corazón del hombre, comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sus sufrimientos y beneficios.
y en parte poniendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su... ¿Qué dice reforma? ¿Dónde está? De su reforma. Sí, de su reforma. También pensé que lo había copiado mal yo. Dice, hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo. El verdadero Mesías y único legislador fue quien, investido con poder por parte del Padre para ese fin. Bueno, acá se empieza a poner interesante la cosa. Dice, bueno, Dios dio una ley moral, ¿no? Una ley que indica esto está bien, esto está mal. ¿Y por qué menciona que fue Dios? Bueno, porque es Dios como el creador, como el único ser absolutamente santo, quien tiene el poder y la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Nosotros vivimos en un mundo donde el relativismo está ahí todo el tiempo jugando su juego, ¿no? Y el hombre le seduce la idea de lo relativo. Entonces todos pueden decir, bueno, esto es relativo. Lo que es una verdad para vos no es una verdad para mí. Lo que está mal para vos no está mal para mí. Lo que es pecado para vos no es pecado para mí. ¿Por qué? Porque todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Pero cuando nosotros miramos la ley moral de Dios, la ley que revela a través de su palabra y de sus mandamientos, no hay ningún lugar posible para lo relativo. Porque Dios sentencia que esto está mal, que esto es pecado, que esto es incorrecto, que esto atenta contra su santidad y contra sus mandamientos. Y el hombre no tiene ninguna opción. Por eso leíamos en Romanos 3 y dice Pablo que el propósito de la ley, el propósito de esta ley moral es dejar al hombre convicto de su pecado. No hay opción para el hombre, porque no se trata de lo que yo pienso o de lo que yo veo, se trata de lo que Dios ha dicho. Y eso es la ley de Dios, ese es el propósito de la ley de Dios. Bueno, pero también dice que luego de esa ley moral, de esa ordenanza, de esos mandamientos que Dios dio tanto a Adán como a Moisés en el monte, que luego llegó al pueblo, también Él dio cierta ley ceremonial, ¿no? La ley de la ceremonia. Por ejemplo, los judíos tenían que lavarse las manos, era algo que ellos tenían que hacer y era una señal de limpieza, de santidad, de pureza. Y así, por ejemplo, cuando sacrificaban un animal tenían que sacar esa sangre y rociar la sangre sobre el propiciatorio, y eso hablaba o era una referencia a Cristo. Claro, ellos no lo veían con esa seguridad, pero en la medida que ellos iban viendo, Dios estaba de alguna manera, por medio de un ejemplo, una analogía, lo que Dios estaba haciendo referencia es el Cordero de Dios que iba a venir y morir y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Bueno, lo que está diciendo el tercer párrafo es que esa ley ceremonial no era algo más. No era una especie de relleno que Dios había dado, no. Esa ley tenía una intención, y la intención era mostrar a Cristo, mostrar su sacrificio, mostrar su justicia, mostrar su obra en favor de nosotros. Miren lo que dice Hebreos 10, el capítulo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Dice el escritor a los Hebreos, la ley que nosotros conocemos. Bueno, el nombre es muy significativo. Él está escribiendo a los judíos, a los hebreos. Está escribiendo a un grupo de cristianos que tenían muy en claro lo que era la ley de Dios. Habían convivido, habían sido parte de ese mundo. Pero ahora él le dice, bueno, la ley de Dios era una sombra.
era un ejemplo, era una figura, era algo que nos estaba indicando y señalando lo que iba a venir. En sí mismo no significaban nada, no tenían ningún efecto, no podían justificar, no podían salvar a nadie, porque Dios lo dio como un medio de ejemplo, de mostrar a su Hijo que iba a venir mucho tiempo más adelante. Bueno, eso es la ley. Las leyes ceremoniales incluían ordenanzas simbólicas y tenían una doble función: mostrar a Cristo, mostrar sus virtudes, sus acciones, sus sufrimientos y los beneficios de su obra. También estas leyes dejaron de tener vigor o dejaron de cumplir el propósito que era mostrar a Cristo cuando Cristo vino a existir. Esas leyes, en la medida que se iban cumpliendo y desarrollando y se iban teniendo lugar en medio del pueblo, los sacrificios y todas las cosas que se hacían, tenían una intención: mostrar a Cristo. Pero cuando Cristo vino, dejó de funcionar o de cumplir su propósito. Efesios 2, el versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Bueno, todo esto fue abolido. Todo esto dejó de cumplir su función. Y ahora nosotros nos acercamos a Dios por medio de su Hijo, por medio de su muerte en la cruz. De manera que la ley ceremonial tenía una función: mostrar a Cristo. Pero una vez que Cristo vino, esa ley dejó de tener vigor o el motivo por el cual Dios la dio. El cuarto párrafo dice: Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Bueno, este párrafo nos recuerda, cómo en el libro de Levítico Dios va dando un montón de leyes o de principios o de mandamientos que ellos tenían que cumplir como nación, ¿no? Por ejemplo, no podían relacionarse o buscar esposa en otra nación, no podían hacer prácticas que tenían los pueblos paganos. Bueno, todas estas leyes civiles tenían un propósito también, y eso era diferenciarlos de un pueblo incrédulo que no conocían a Dios. Esa era la intención. No era para salvar, no era para justificar, simplemente era para diferenciarlos. Esto es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene este comportamiento, tiene esta conducta. Ahora, el párrafo 5 dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley de Dios la ley moral de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios mandó en decir, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, no quedó fuera de uso. Todo lo contrario, dice que, como leíamos al comienzo, esa ley de Dios es lo que nos muestra nuestra condición de pecado. Miren lo que dice Romanos 3:19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ahí está.
Si no tuviéramos la ley, nosotros no pudiéramos saber lo que está bien y lo que está mal. Aún si nosotros podemos identificarlo, como veíamos en esa ley escrita en nuestros corazones, nos sería muy difícil saber qué es lo que Dios dice que está bien y lo que está mal, si no fuera por esa ley que Él dio a conocer y reveló a través de los hombres. Por eso Pablo dice, nosotros sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué bajo el juicio de Dios? Bueno, porque Dios dice que el hombre es un pecador y que el hombre no puede cumplir con las exigencias de Dios. Y por cuanto él no puede cumplir, y tampoco dice Romanos 3, él no quiere cumplirlo, está bajo el juicio de Dios. Así como el primer hombre, Adán, desobedeció, lo que Dios le dijo es que el hombre que pecare se morirá. La misma suerte corre para toda su descendencia. El hombre que no cumple con la ley de Dios no solamente es culpable de pecado, sino que es condenado al juicio eterno. De alguna manera, la misma figura del Edén se va viviendo o se va replicando en cada uno de los hombres en su vida. El hombre no puede cumplir con Dios, el hombre está determinado a desobedecer, el hombre escucha la ley de Dios, el hombre escucha el mandamiento, pero el hombre no quiere cumplirlo. Entonces él correrá la misma suerte, la ira de Dios está pesando sobre ellos. Por eso Pablo dice, ahora, si bien hay una exigencia de la ley que sea cumplida, dice el versículo 20, las obras, ningún hombre será justificado por esa ley. Porque la función de la ley no es justificar a nadie, sino es culparlo. Mostrar lo que está mal, mostrar su pecado, mostrar su incapacidad, mostrar su incredulidad. Dice la parte final del versículo 20 que el propósito de la ley es dar conocimiento de pecado. Y la historia sería terrible si todo terminara acá. Si Dios simplemente se abocara a decirnos sos un pecador y estás perdido, no hay esperanza, no hay ningún medio de salvación. Pero eso es lo que hace la ley. Eso es por el propósito por el cual Dios usa su ley. Es para que todos los hombres queden bajo el juicio de Dios, para que todos los hombres vengan al conocimiento del pecado. Y ahí el párrafo 6, hermano, es un poquito extenso, lo vamos a leer rápido. Dice: aunque el verdadero creyente no está bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificado o condenado. Bueno, eso es lo que leíamos recién, ¿no? La ley no va a justificar a nadie. Y ahora, curiosamente, esto es lo que Pablo dice, que eso es lo que ellos perseguían como judíos. El judío no solamente le encantaba la religiosidad de la ley, sino que él estaba convencido de que era guardando esa ley que él se iba a justificar de Dios. Era guardando los mandamientos morales, los mandamientos ceremoniales, guardando los mandamientos civiles, él se iba a ganar el favor de Dios. Eso es lo que perseguían, de hecho es lo que persiguen muchas personas en este tiempo. Pero dice la palabra de Dios, y así lo mencionan nuestros hermanos en la confesión, que el creyente no está bajo esa ley. El creyente no necesita cumplir con las demandas y las exigencias de esa ley. No como dice, como si fuera un pacto de obra. Esto quiere decir que el pacto es, bueno, si vos obrás, dice Dios, si vos cumplís con la ley, entonces yo te voy a salvar. Eso fue lo que pasó con Adán y no pudo cumplirlo. Alguien decía que esa fue la intención. Mostrar que ese hombre perfecto, que ese hombre santo no pudo cumplir con este pacto de obra. Dios le dijo: si no comes, vivirás. Si desobedeces, morirás. Y él comió y murió. Ahora, si ese hombre santo, perfecto,
y puro como Adán, no pudo cumplir con este pacto, mucho menos nosotros, pecadores caídos, podremos cumplir con un pacto de obra. De manera que el creyente no puede poner su esperanza en las obras, en lo que cumple, en lo que hace, en guardar la ley. Sin embargo, dice la confesión, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad a ella, a la ley. Les revela también la pecaminosa contaminación de su naturaleza. Le muestra la pecaminosidad de sus corazones y de sus vidas, de manera que al examinarse a la luz de la ley puede llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él o contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar los que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley lo manda lo uno y prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Bueno, es bastante extenso y tiene muchas cosas para considerar, pero trataremos de enfocarnos en lo más importante. Dice Pablo en Romanos, el capítulo 8, versículo 1, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, esa era la figura que se le daba a la ley, ¿no? Como ese guardia que nos dejaba cautivos, o mejor dicho, que nos llevaba al juicio para el castigo de Dios. Pero una vez que apareció en escena la justicia de Cristo, dice Pablo, nosotros fuimos librados de aquella ley, justificados por medio de la fe en Cristo. Dice: el espíritu de la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado. Nosotros estábamos como encadenados, ¿no? ¿Por qué? Por las acusaciones de la ley moral de Dios. Nosotros éramos inmorales, nosotros éramos incapaces de cumplir con las exigencias de Dios en su ley. Éramos no solamente incapacitados, no queríamos cumplirlo. Es interesante porque Juan nos lleva a considerar esto cuando dice, por un lado Pablo dice, el hombre es un aborrecedor de Dios y el hombre aborrece los mandamientos de Dios. Pero Juan dice, ahora que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, los mandamientos de Dios no nos son gravosos. Nosotros amamos a Dios y por lo tanto amamos sus mandamientos, amamos su ley, amamos cumplir su ley, amamos andar en ella. Y un poco de eso es lo que narra el Salmo 119. El salmista, en ese salmo en particular, hablando de la palabra de Dios, dice: ¿cómo amo yo tu ley? ¿Cómo amo yo guardar tus estatutos? ¿Cómo amo yo andar en tus caminos justos? Bueno, eso es lo que estaba mencionando Pablo. Esa es la consecuencia de la libertad de Cristo. Éramos prisioneros, cautivos de la ley de Dios por no poder cumplirla. Mas por la fe en Cristo fuimos libertados. Y en esa obra de fe y en esa obra eterna de Cristo tenemos libertad de esa culpa. Ya no hay una exigencia de la ley, porque esa ley ya fue cumplida por Cristo. Esto es interesante, hermanos. Esa ley no quedó
incumplida. Alguien la tenía que cumplir. Así que de la misma manera como nuestro castigo alguien lo tuvo que sufrir, alguien pagó el precio, alguien también tenía que cumplir con la ley de Dios. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y dice que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley. No es una casualidad. Ese era el propósito de Dios, que su Hijo viniera en ese tiempo propicio en donde la ley estaba vigente, para que Él, por medio de una vida santa, una vida justa, en una vida de cumplimiento voluntario a esa ley de Dios, pudiera justificar a muchos. El primer Adán falló, mas el segundo Adán vino, descendió del cielo y cumplió totalmente con la ley de Dios. Y es en esa esperanza que nosotros podemos estar seguros y tener salvación. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Una vez que apareció Cristo, no solamente dejaron de tener vigencia las leyes ceremoniales, sino la exigencia moral de la ley de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pablo les escribe a los Colosenses y dice que nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ahora Dios no ve a un hombre incapaz, injusto, pecador, cautivo y merecedor de la ira de Dios. Ve un hombre cubierto por la justicia de Cristo. Ve cómo en Cristo se cumplió todas las exigencias de la ley. Y en consecuencia, en esa transacción espiritual donde Cristo toma mi pecado y mi maldad y lo lleva a la cruz, Él también en esa transacción me da su justicia y me hace ser visto por Dios como que toda la ley fue cumplida por nosotros. Esa exigencia de la ley era de Cristo y por carácter transitivo es nuestra, por medio de la fe en el Hijo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre no será nunca justificado por sus obras, ni por guardar mandamientos, ni por guardar la ley, sino por la fe en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, de esto se trata. ¿Tienes fe en Cristo? No hace falta guardar ningún rito, no hace falta guardar ningún mandamiento. Y claro que, como leíamos en el párrafo 6, si yo estoy en Cristo, debo vivir una vida que está familiarizada con la ley de Dios. Tengo una conducta santa, tengo una conducta piadosa, tengo una conducta que va por ese mismo carril en donde la ley moral de Dios dice esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Como hijo de Dios voy a procurar en mi fe vivir en luz y en lo que está correcto según la ley moral de Dios. Pero eso no es para justificarme. Es lo que dice Santiago, no es que voy a hacer obra para ser salvo, sino que a causa de que soy salvo, voy a hacer obras y esa obra o esas buenas obras tienen que ver con andar en la ley de Dios. El último párrafo, bien rápido, dice, el uso de la ley ya menciona, los usos de la ley ya mencionados, tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que quiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Bueno, Cristo es el ejemplo de eso. Cristo no solamente vino a cumplir con las demandas y exigencias de la ley, sino que Cristo dijo que hacer la voluntad de Dios era su comida, que hacer la voluntad del Padre era su satisfacción. Y esta ley moral de Dios, de alguna manera, nos revela el carácter y la voluntad santa de Dios para su pueblo. Entonces, si Dios es mi Padre y Cristo es mi Señor, mi deseo tiene que ser, como dice Juan, amar los mandamientos de Dios y andar en ellos. No veo esta exigencia moral de Dios como una carga, como un peso. Es lo que tengo que hacer porque soy un hijo de Dios.
Por eso dice que no es contraria al Evangelio ni a la gracia de Dios. La ley no va en contra de la gracia del Evangelio, sino que se hermanan, armoniosamente se juntan. Y de alguna manera el salvo, el creyente, mostrará una conducta moral, correcta, piadosa, porque el Espíritu de Dios está en él. Desde que el hombre cayó, ningún hombre jamás ha sido capaz de cumplir con la ley de Dios de manera perfecta, sino que constantemente la está quebrantando una y otra vez en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos. Está constantemente yendo en contra de la voluntad de Dios expresada en su ley. El hombre constantemente se opone a lo que Dios determinó que tiene que hacer. Dios creó al hombre con un propósito, y ese propósito es darle la gloria a Dios, pero el hombre abiertamente se opone a esto, se opone a este mandamiento y se opone a esta ley. El hombre ha caído. Dios creó en el hombre la capacidad de cumplir con esa ley, pero a causa de la caída perdimos esa capacidad. El hombre cayó en una condición de pecado y arrastró consigo a toda la humanidad. Y esto nos afecta completamente. Nosotros, al igual que todos los hombres, no podemos cumplir con la ley de Dios. Somos débiles, somos incapaces. No hay ningún poder en nosotros para obedecer la ley de Dios y glorificarla. Esta es la condición espiritual de todos los hombres. Somos incapaces de obedecer la ley de Dios. No solamente en lo que tiene que ver con el ritual o lo que tiene que ver con lo moral. No podemos cumplir de ninguna manera. Aunque somos incapaces de cumplir esta ley o las exigencias de la ley, hay alguien que sí cumplió esa ley de manera perfecta y total. Ese es Cristo. Él vino y obedeció fielmente a cada uno de los mandamientos y cumplió con cada una de las exigencias, incluso hasta el punto de morir en la cruz para justificarnos a cada uno de nosotros bajo esa ley. Por eso dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, nosotros no podemos cumplir con esa ley. Esta es lo que veíamos rápidamente a vuelo de pájaro, es las exigencias de Dios. Esa exigencia de Dios está mostrando: es imposible que el hombre se salve, es imposible que tengamos perdón de pecado, es imposible que seamos reconciliados con Dios. Pero si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Toda esta ley, toda esa incapacidad, toda esa exigencia no es una opresión voluntaria de Dios, sino que lo que Dios está tratando de mostrarnos, por un lado, es su justicia, su santidad, su perfección, la incapacidad del hombre, pero también está mostrando a Cristo. Lo que nosotros no podemos cumplir fue cumplido en Cristo. Si has puesto tu fe en Cristo, entonces hay esperanza. Pero si tu fe aún no está en Cristo, es tiempo de considerarlo como algo urgente. Porque si no es así, si Cristo no te ha justificado, si tu fe no está en Él, entonces hay malas noticias. La ira de Dios todavía está apuntando sobre nosotros. Y un día, cuando nos toque partir de este mundo, el castigo que recibiremos será eterna separación de Dios y una condenación lejos de Él. Entonces considera este versículo. Solo el Hijo te puede hacer libre, solo el Hijo te puede hacer justo, solo en el Hijo encontramos una esperanza y una salvación. Hermanos, vamos a orar y terminamos con esta parte.